Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Tomodachis. Yo por aquí, por estos días ya veraniegos todavía, pero al menos aquí en Barcelona, en tierras catalanas, está dando un poco de tregua este tiempo, este calor, casi me atrevo a decir infernal. Pero aquí estoy de nuevo, aquí estoy un poquito más fresquito, a ver si dura esto, y grabando un nuevo episodio de este podcast de Japón. Estaba pensando, siempre voy creando nuevos contenidos y sabéis que en ocasiones os traigo episodios de transición, episodios donde recupero extras y demás, o partes de episodios para mecenas, pero esta vez toca uno totalmente exclusivo y estaba reflexionando desde hace unos días, digo, ¿qué contenido puedo traer a Gaikan? Y creo, ya lo habréis visto en el título, como suelo decir también, creo que debía hacer algo así, es algo que me ha pasado por la cabeza, un contenido como el presente, como el que estáis escuchando. Y es que ya sabéis, he viajado a Japón durante mucho tiempo, estuve 10 años viajando a Japón, he ido en más de 10 ocasiones, iba una o dos veces al año, casi siempre una, pero en ocasiones dos, hasta cierto punto con cierta finalidad comercial o de trabajo, mezclada con vacaciones. Y claro, básicamente, en principio siempre iba como turista y han sido mucho tiempo y tal, muchos años. Quiero volver, a ver cuándo es posible. Ahora desde antes de la pandemia no he podido regresar. Y creo que os debo un episodio así. Creo que os debo un episodio en el que, demuestre que, ya lo conocéis que me gusta ser modesto y demás, pero pues sí que es verdad que he ido muchas veces a Japón como turista y tengo un conocimiento sobre el tema. Y os voy a reflexionar sobre eso, os voy a reflexionar sobre este tipo de aspectos, fruto de mi experiencia de ir a Japón, y os voy a dar consejos que nadie os da, o al menos aspectos de tu viaje a Japón como turista, vuestro posible viaje que quizás estáis preparando, y en ocasiones siempre podemos informarnos en diferentes páginas web, blogs, canales de YouTube, podcast, lo que sea, que todo es muy válido y muy respetable, pero sí que detecto, o eso me parece al menos, que a veces hay los típicos consejos de tu viaje a Japón y demás que te recomiendan y esto, y hay algunas cosas, algunos aspectos que nadie te dice. Por así decirlo, podría ser algo así como consejos para viajar a Japón, podría ser este episodio, que nadie te da, o que casi nadie te da, o que son un poco más fuera de lo común. Cosas, como os digo, fuera de lo común, pero que son igualmente interesantes y que seguro que podéis ahí añadir a vuestra lista. ¿Quieres viajar a Japón como lo hace todo el mundo? ¿O prefieres variar un poco? ¿Prefieres ser un poco original? Todo esto se puede combinar, por supuesto, con un viaje a Japón convencional. En la variedad está el gusto, ¿no? No hace falta que ahora vayamos como de bichos raros siempre y hacer cosas que nadie hace. Pero en serio, amigos, en serio, Tomodachis, creo que es interesante y creo que estos consejos, este contenido os puede gustar y a mí me apetecía hacerlo, ¿por qué no confesároslo? Y eso, creo que es interesante dar consejos a los viajeros a Japón, las personas que vais a ir unos días ahí de turista, de vacaciones y demás, y que tengáis en cuenta algunas cosas que la gente no suele hacer y que pueden ser igualmente interesantes, o en algunos casos más interesantes, igual que lo típico que vemos en todas las guías, en todas las páginas web y demás. Ya os digo, creo que soy alguien que he ido muchas veces a Japón, como turista, ya sabéis, y que, desde mi experiencia puedo tratar de daros algunos consejos que seguro que a poco que reflexionéis os van a parecer interesantes. Así que en breve vamos a ir a ello. Pero antes, os quiero hablar de una cosa que considero también bastante interesante. El otro día estaba reflexionando yo por aquí con todos los episodios que llevo en este podcast de Japón, en Gaikan, que son ya casi cerca de 300, Tomodachis, son unos cuantos ya. En estos casi 4 años de andadura de este podcast, ya llevamos un tiempecito. Como os digo, hay algunos temas que todavía no he tocado. Estaba reflexionando sobre eso, haciendo un poco ahí un brainstorming conmigo mismo, ¿no? Y pensando, ¿qué temas no he tocado?
Y uno de ellos son las leyendas del país, los mitos y leyendas del país nipón. Me ha llegado por aquí la información que va a salir algo relacionado justamente con eso. RBA tiene disponible desde hace poco tiempo Mitos y leyendas de Japón, una interesante colección para descubrir la cultura japonesa a través de versiones novelizadas de las historias tradicionales y sus costumbres. Sabéis que estoy últimamente muy ligado con la literatura, la lectura y demás, así que creo que esto me viene muy bien. Podremos descubrir el legado de emperadores y samuráis, de dioses, de espíritus sobrenaturales y de seres fantásticos como yokais y yureis. Y también héroes legendarios que marcaron la historia de esta nación. Una edición muy atractiva y que no había visto hasta ahora. Estoy echando un vistazo aquí a su web, y lo cierto es que tiene muy buena pinta. Tiene magníficas ilustraciones para descubrir el Japón ancestral, mitológico y espiritual. Por lo que estoy chequeando por aquí la web, por lo que veo por aquí os comentaba, estos mitos y leyendas están novelizados y adaptados a los tiempos modernos por un equipo de asesores de contenidos y lingüísticos con el máximo rigor. Mitos y leyendas de Japón puede ser sin duda una forma auténtica de conocer las historias milenarias de la Tierra del Sol naciente. Imprescindible para los amantes de la cultura japonesa, como podemos ser nosotros. Tenéis toda la información en mitosjapon.com. Os dejaré de todas formas el enlace en la descripción, en las notas de este episodio, pero tenéis toda la información en mitosjapon.com, donde ya está disponible la colección, así como en los puntos de venta. Ya sabes, hazte con ella. Y bueno, volvemos a lo que os estaba comentando al principio, al inicio de este episodio. Consejos para viajar a Japón que nadie te da, o que nadie os da, o que casi nadie, yo diría, os da. A ver si os gusta este episodio, lo he hecho con bastante cariño, lo estoy haciendo con cariño, creo que puede ser interesante. Y es otra de las cosas que no había tocado así en profundidad en este podcast. Así que una pequeña pausa para separar esta introducción, esta intro de este episodio. Y ahora, enseguida, vuelvo con vosotros. Bueno, punto número 1, voy a separarlo aquí por puntos más o menos. Punto número 1 de consejos que no te suelen dar, recomendaciones que la gente tiene un poco oculta, que algunas personas desconocen. Yo no sé si es porque algunos medios quizás más mainstream suelen pasar todo este tipo de informaciones por alto, no sé bien el motivo, pero creo que pueden ser interesantes como os comentaba anteriormente. Punto número 1, vamos a ir a por ello. Os diría que mi recomendación, fuera de lo normal, es tratar de viajar a Japón fuera de temporada alta. No viajar al país del sol naciente en temporada alta. Sé que este es un punto que no es compatible con todo el mundo, pero dentro de lo posible, si tenéis la posibilidad, yo es una recomendación que os daría. Tratar de no viajar a Japón cuando todo el mundo lo hace. Sé que, como os decía, por tema laboral y temas de conciliación familiar y muchos temas relacionados, en ocasiones es imposible. Solo podremos viajar a Japón pues en meses quizás de verano, en una situación concreta, que tengamos unas vacaciones, por lo que sea, largas o relativamente largas, y esto no todas las veces se puede conseguir. Pero si tenemos cierta flexibilidad y vamos a viajar a Japón, aunque sean, 10 días, 2 semanas, lo que se tercie, yo recomiendo hacerlo fuera de la gran masa de afluencia, la gran masa turística de afluencia al país. Creo que es mucho mejor. Para empezar, evitar el verano si es posible. Sé que hay algunos casos que no.
pero en ocasiones, pues no sé, una escapada a Japón, yo qué sé, como os decía, de 10 días, 2 semanas, lo que se pueda. Y si podemos hacerlo fuera de verano, es interesante, yo creo. Sabéis que muchos turistas internacionales, no tengo los datos aquí de los últimos años, ahora post pandemia, que es cuando se ha vuelto a abrir el país, pero antes era muy pronunciado, ¿no? No recuerdo bien, pero 2018, 2019, los meses de agosto, veraniegos y tal, eran agosto, septiembre, eran de mucha afluencia de turistas y cada vez sabéis que pues el número de el turismo en Japón no paraba de crecer. Y en verano yo no lo recomiendo ir. Aparte de por el clima, que lo he comentado en ocasiones aquí en Gaikan, y que sabéis o estaréis al tanto que hace muchísimo calor, hay una humedad muy alta, y es realmente molesto y se pasa cada vez peor además, porque sabéis que con el cambio climático los veranos son más potentes cada año, que parece insuperable y se supera. Y en Japón, si se puede evitar, yo lo evitaría. En verano... Y en general viajar fuera de cuando lo hace todo el mundo a poco que no sea posible. Yo tenía la suerte, ya sabéis que, bueno, pues con el tema de ser autónomo, de tener una pequeña SL, un negocio propio y un socio y tal, pues podía más o menos montarme de turnarme e ir a Japón en meses fuera de lo común. Si yo iba a 30 días, 35 días, lo que pudiera ir ese año, pues solía ir en octubre, en noviembre, en mayo... A finales de febrero fui una vez, iba variando, pero eran meses que yo creo que es mucho mejor. Aparte, lo he podido comparar porque sabéis que he ido a Japón también en agosto, he ido a Japón en septiembre, más de una ocasión, he ido durante el Sakura, he ido en meses más concurridos y también he ido en fechas más fuera de lo común y sin duda no hay color y yo os recomendaría, como os decía, tratar de ir al país del sol naciente cuando haya menos afluencia turística y en general en meses un poco más tranquilos. Evitar la Golden Week, también, en la medida de lo posible. Yo algún año me sucedió, Tomodachis, que recuerdo llegar alguna vez a Japón en la Golden Week y, por ejemplo, en muchas ciudades, como Tokio, como Kioto y demás, muy concurridas, realmente la Golden Week se notaba en los alojamientos turísticos que estaba todo muy lleno. Yo diría precios quizás un poco más caros y sobre todo muy lleno. De hecho, alguna ocasión he tenido problemas para reservar alojamiento, porque a lo mejor te confías y has ido a Japón en más de una ocasión y sabes que hay muchas opciones y, ostras, en la Golden Week está todo, sobre todo, hay unos días concretos donde está todo muy petado de gente, muy concurrido, masificaciones. Y lo que os decía, yo si se puede evitar, creo que es muy interesante. También está el tema del Sakura. Hay muchas personas que quieren ir pues para el Sakura, para la floración de los cerezos, para ver el Hanami allí y demás. Y sí, sé que es interesante. Hay muchas fotos ahí pues pictóricas, atractivas, bucólicas, lo que queráis. Pero tiene una doble cara y hay muchísima gente en el Sakura, para tema vuelos también, para el precio de los vuelos, sobre todo ahora post pandemia, que la cosa ha cambiado para peor, para mal en este aspecto, pues también ir fuera de temporada alta y de las fechas más señaladas, donde puede ir todo el mundo, puede ser interesante para ahorrar en los vuelos. Yo os recomendaría, y pasando un poco página ya de este punto, os recomendaría que no fuerais cuando va todo el mundo. Tratar de no ir en verano, siempre que sea posible, insisto. Tratar de evitar la Golden Week, evitar el Sakura y... Japón es muy bonito, pues también eso, cuando está menos concurrido, podremos ahorrar. En ocasiones hay promociones especiales, hay descuentos. Los alojamientos, como os decía, a veces están un poco más económicos, los vuelos, se suma todo, ¿no? Y la tranquilidad en ocasiones de las colas, en algunos sitios que vamos a ir, pues van a estar un poco más livianos en cuanto a afluencia, yo qué sé, por decir, mencionar sitios, pues el Museo Ghibli, pues a lo mejor es más fácil encontrar entradas si vamos en meses menos concurridos. O yo qué sé, imaginad un día que os vais a Tokyo Disney, en Tokio, ¿no? O yo qué sé, Universal Studio en Osaka o cualquier parque temático. Evidentemente en fechas así un poco más
fuera de la masa turística, pues van a estar un poquito mejor. Así que es mi primera recomendación y que realmente yo creo que no se ve, como os decía al principio, en demasiados sitios de viajes y en demasiados lugares donde os den consejos. Voy a hacerlo salteado, porque tengo aquí una lista, como os decía, que había elaborado antes, pero voy a ir saltando, me salto aquí un poco el orden previsto que tenía, voy aquí improvisando un poco, y voy a pasar al punto número 2, aunque cambio yo el orden aquí internamente. Punto número 2 de mis consejos para viajar a Japón que nadie te da, consejos para viajar a Japón que nadie te da, o que casi nadie te da, o bastante fuera de lo común. Yo te diría, mi consejo sería que reserves días, o medios días, o jornadas completas del viaje, o medias jornadas, para visitar lugares fuera de lo común. Sí, ya sé que si vas a Japón, y sobre todo si vais y es vuestro primer o segundo viaje, vais a querer visitar lo que todo el mundo ve. Esas típicas listas de los imprescindibles de Japón y demás, yo creo que a veces han hecho mucho daño. Y yo reconozco también que me he equivocado, creo que, que esto os lo digo ahora tras una reflexión y haber ido a Japón muchos años como turista. Pero os diría que tratéis de reservar algunas jornadas o medias jornadas para ir a lugares fuera de lo común. ¿Por qué? Porque en Japón encontramos en los sitios no tan transitados y turísticos un poco el país real, lo más auténtico podríamos decir. Esto lo podéis extrapolar a vuestro propio domicilio, a vuestra propia ciudad o donde viváis en España o en el país que estéis, que en ocasiones sabéis que lugares turísticos cerca de donde estáis, si los hay o si os desplazáis a vuestra provincia, donde sea, pues en ocasiones es un poco irreal. Yo lo veo mucho con Barcelona. A veces ves actitudes de los turistas que no son criticables, pero están viendo una Barcelona un poco irreal. Está todo el mundo masificado en un sitio, yendo a tal sitio porque hay que ir ahí sin duda y demás. Y sí, yo entiendo que hay algunas, si vas a, como si vas a Nueva York, pues vas a tener que ir a tales lugares más o menos, o a ciertos lugares muy conocidos, va a ser prácticamente inevitable. No os digo que hagáis un viaje, pues como os decía, completamente fuera de lo común, ya que sea excesivo, ¿no? Pero sí que, como os decía en este consejo, reservar días enteros, a lo mejor, o un día, aunque sea. Imaginad que vais 12 días, es un ejemplo. Pues un día para ir a lugares fuera de lo común. Yo creo que vale mucho la pena. Ya sé que podéis decir, Alfonso, prefiero ir a todos los sitios que va todo el mundo. De verdad, un día o medio día, depende también cuántos días tengáis de vacaciones, creo que es muy interesante. Es muy recomendable coger el tren e ir a sitios un poco que podéis buscar también en internet y en otros medios. Aquí en Gaikan os he recomendado en todos estos episodios que llevo grabados, os he recomendado lugares así que se apartan un poco de lo más mainstream, de lo común. Yo qué sé, en los últimos años sabéis que yo he estado más con base en Osaka. Pues podéis ir, yo qué sé, todo el mundo se iría pues al castillo de Osaka, o se va a Dotonbori, o se va a no sé dónde de Osaka que hay que ir. Bueno, sí, pero también podéis ir mediodía o un día entero. Yo que sé, cogéis un tren, os vais a Sakai, un poquito al sur. Es media horita de tren aproximadamente. Y está muy bien, es un Japón diferente. Podéis ver las tumbas Kofun, podéis ver un Japón donde no vais a ver turistas, donde también tenéis templos. Tenéis todo lo del Japón, tenéis gastronomía. Vais a tener, yo que sé, pues los cuchillos de Sakai, que es algo que no vais a ver en otros lugares. En casi cualquier lugar de Japón vais a encontrar, evidentemente, muchas señas de identidad de esa cultura, pero van a ser lugares menos transitados, menos turísticos y más exclusivos, porque podéis decir, he ido a Japón, esto no se trata de sacar pecho, pero podéis decir, he ido a Japón y he ido al monte Koya, o he ido a, pues yo qué sé, a la torre de Tokio, a donde sea, que no es criticable, pero también podéis decir, pues yo qué sé, he ido a Sakai. O he ido, hablando de Osaka, pues yo que sé, cogéis un tren, os vais a Amagasaki.
Amagasaki pues no es tan conocido, está muy bien a media horita. Incluso en la misma ciudad, que me dices, mira, estoy centrándome en Osaka. Estoy en Osaka y no me quiero ir tan lejos, aunque sea, Alfonso, un tren de media hora. Me quiero quedar en la propia ciudad. Podéis ir a barrios más desconocidos y también interesantes. Y menos transitados y con menos turistas. Es que es bueno. Nakazakicho. Os hablé, por ejemplo, de este barrio aquí en Gaikan, que tengo un episodio dedicado a él y que grabé allí in situ en Japón. Yuso, en Osaka también. Hay muchas opciones, no solo ahí, sino en Tokio, en cualquier lugar, en Kioto. Esos lugares no hay perturbaciones, por así decirlo. Es muy interesante, perturbaciones de esa artificialidad en ocasiones turística y del consumo masivo y tal. Creo que es interesante al menos ver esa diferencia, ¿no? Podéis ir durante gran parte del viaje, no os digo que no, a los sitios que va todo el mundo, a los imprescindibles, tachar de vuestro checklist los lugares que creéis más, sí, lo típico que se suele decir, sitios que debes ver, que imprescindibles, que tal. Sí, algunos sí, pero también yo os recomiendo, y volviendo a este punto, a lo principal de este punto, os recomiendo eso. Ir, reservad un día, medio día, lo que podáis para ir a lugares fuera de lo común, porque de verdad que es muy interesante. Os he dicho Osaka, que los últimos años estaba yendo yo más, o me estaba centrando más en esa zona, pero os puedo hablar también de Tokio. En Tokio, pues yo qué sé, es que yo Tokio, la próxima vez que vaya a Japón, sabéis que quiero ir a Tokio de nuevo y quedarme allí más tiempo. Pero, por ejemplo, si podéis ir a Yokosuka. Yokosuka yo fui por el tema de videojuegos Shenmue, pero hay otros atractivos. Os hablé del curry, por ejemplo, que tiene su origen allí en Yokosuka. Y hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, allí pues está el tema de las bases militares. Casi cualquier ciudad o lugar o sitio periférico de grandes ciudades menos conocidos, tiene cosas muy interesantes, muy interesantes. Se hablaba de Tokio, yo qué sé, pues Tokio también hay barrios que no son tan conocidos. Todo el mundo pues va a ir a diversos barrios de Tokio, ¿no? Que todo el mundo va ahí, pero yo qué sé, podéis ir a Yanaka, podéis ir a Jiyugaoka. Hay opciones, amigos, hay muchas opciones. Lo mismo os podría decir de Kioto. Yo a Kioto he ido muchísimos años y en ocasiones me he ido a lugares a los alrededores de Kioto cercanos y que son muy fuera del radar turístico y están realmente bien. Yo os recomiendo eso, insistiendo y cerrando este punto. Intentad reservar medias jornadas o jornadas para lugares fuera de lo común. De verdad que complementan muy bien el viaje y son muy interesantes. Punto número 3, creo, en este orden nuevo que estoy haciendo, porque lo estoy desordenando aquí para sorprenderme a mí mismo. Punto número 3, y os puede chirriar un poco quizás. Esto seguramente es otro consejo que no vais a ver o que casi nadie os va a dar. Estoy así de loco, os doy consejos fuera de lo común. No madrugues todos los días, Tomodachi. Es algo que... A ver, no te estoy diciendo que estés durmiendo en la cama hasta las tantas todos los días y que no aproveches tu viaje a Japón. Evidentemente no te pases el viaje pues ahí sin salir de tu habitación de hotel o de alojamiento, el alojamiento donde estés. Pero es algo que siempre os van a decir todo lo contrario. Incluso yo mismo aquí en el podcast en ocasiones os he recomendado que tratéis de aprovechar el día, que os levantéis muy pronto. Siempre os lo he dicho, ¿no? Que allí muchos lugares ya sabréis que cierran pronto comparado pues a lugares como en España o Europa o otros países, ¿no? Muchos templos a lo mejor cierran a las 5, museos. Sabéis que los horarios en Japón se hace de noche antes y bueno, todo en más o menos generalizando se puede decir que cierra antes, incluso restaurantes en muchos lugares. Así que siempre os van a decir que te levantes súper pronto, que vayas a los sitios lo más pronto posible, que trates de aprovechar el día. Y sí, está bien, pero también os recomiendo que no todos los días lo hagáis, y que alguna vez salgáis por la noche. He visto muchos amigos, he coincidido con mucha gente allí en estos años de viajar a Japón,
Y sí que he visto a veces que era un poco una esclavitud. Personas muy cansadas, que es cierto que Japón en ocasiones nos agota porque no paramos de andar, hacer fotos, disfrutar, coger transporte público de aquí para allá, ver experiencias, ir a lugares. Y acabas muy cansado, soy consciente, ¿no? Pero personas que, como os digo, siempre acostándose súper pronto, pegándose unos madrugones, yo creo que es excesivo y que algún día, y se puede ser más de un día si es posible, tratar de salir por la noche, de no levantarse tan pronto y ese día, por ejemplo, acostarse más tarde. Ver un poco el Japón nocturno. Yo creo que, yo qué sé, poniendo un ejemplo, imaginad que vais a Japón 15 días. Pues ¿por qué no reservar una noche para salir? Esa noche os acostáis tarde, o ese día, mejor dicho, os levantáis más tarde, dormís, descansáis bien y esa noche estáis mucho más descansados, o hacéis una jornada un poco más tranquila en Japón y salir por la noche, ver el Japón nocturno. ¿Qué tal ir a un club o una discoteca en Japón, en alguna de las ciudades grandes donde hay mucha oferta? No sé, en Japón, la noche de Japón también es una experiencia y nos dice mucho de Japón, ¿no? Porque si no, vamos a ver una versión del país siempre pues de templos, de día, de sitios turísticos donde va todo el mundo, y no vemos un poco cómo se comportan también los japoneses y japonesas por la noche, ¿no? Yo creo que es interesante también eso. Y bueno, luego lo bien que no lo podamos pasar, ¿no? ¿Por qué no ir, por ejemplo, a una discoteca un día? ¿Por qué no ir a un club de estos japoneses, a un bar de copas, o a varios, evidentemente? ¿Por qué no ir a un izakaya? ¿Sabéis lo chulo que es un izakaya? Os he hablado a veces aquí de los no me hodai, de esta opción que hay de pues beber bastante a un precio muy razonable. Y ya no os lo digo solamente por tema alcohol, que tengáis que beber mucho alcohol, igual sois personas que no os gusta el alcohol o no consumís, y oye, muy bien, pero es toda la experiencia, ¿no? Pues ir con amigos, con otros amigos turistas, o con vuestra pareja, con quien sea que viajéis a Japón, personas que conocéis, porque muchas veces en Japón lo conocéis allí a otros turistas que hablan inglés o que hablan español y podéis compartir un rato, unas copas o tomar algo en un izakaya. Es una experiencia, o ir a varios izakayas, por ejemplo, cenar en varios, sabéis que pues, se puede picar y tomar diferentes bebidas. Y esa experiencia es muy chula. Yo que sé, pues Tokio es una maravilla para eso. Osaka también, lugares como Umeda, Namba. Y no solamente Tokio, Osaka, sino muchísimas ciudades siempre tienen zonas de copas, zonas así, distritos más animados, cerca de estaciones principales habitualmente y demás, de hubs de transporte y eso, y que es muy interesante. Así que yo os recomiendo, como algo fuera de lo común, la verdad, que no todos los días madruguéis, sino que uséis alguna noche o noches, si es posible, para descubrir ese Japón. Al día siguiente, ese día igual os acostáis muy tarde. Os acostáis a las 3 de la mañana, a las 4, perdéis incluso el transporte público. Oye, es una experiencia que no pasa nada. O sea, o si sois varios, pues cogéis un taxi y un día es un día. Si pues tenéis que pagar un taxi un poco más caro nocturno y llegáis a vuestro alojamiento pues a las 3, 4 de la mañana, a la hora que sea, que no hay ya trenes ni metros, como sabéis, pues no pasa nada, es una experiencia. Y al día siguiente, pues vosotros dormís las horas que tengáis que dormir, 7, 8 horas, lo que consideréis oportuno, y al día siguiente, oye, te levantas aunque sea más tarde y ese día no lo aprovechas tanto, pero no pasa nada. Has visto también otra cara de Japón, el Japón de noche y el Japón nocturno, que también es muy interesante. Así que no olvidéis ese consejo, no siempre os levantéis tan pronto. Dejad algún día levantar más tarde porque habéis salido y descubrir esa otra cara de Japón. Punto número 2. Punto número 2, digo yo. Punto número 4, perdón. Estoy siguiendo el orden habitual aquí, el orden que tenía yo previsto. Punto número 4, otro consejo que os doy y que no vais a encontrar en muchas webs o canales de YouTube o de diferentes lugares de información de Japón. Perdón, tengo sed, estoy bebiendo aquí agua. El consejo sería: improvisa tu viaje hasta cierto punto. Y casi os diría, esto ya es más personal mío, improvísalo en gran medida. Sé que esto es más difícil, pero sí que hasta cierto punto, y dar un margen a la improvisación creo que puede ser bastante interesante y que muchas personas no hacen.
yo mismo en los primeros viajes a Japón, y os estoy diciendo en todo momento que esto es un poco entonar el mea culpa y deciros que muchos de estos consejos son fruto de mi experiencia y de yo haberme equivocado en más de una ocasión. Y que bueno, si yo pudiera tener esta información las primeras veces que viajé a Japón, pues si yo pudiera hablar conmigo mismo y darme consejos, Alfonso, esto no lo hagas porque tal, no sé qué, creo que sería interesante. Y en este caso, improvisa en tu viaje a Japón hasta cierto punto. Sé que esto le da incluso casi alergia a muchos viajeros. Hay personas muy organizadas que le gusta llevar su viaje muy agendado, con una agenda muy estricta, muy apretada. Yo mismo, como os decía, reconozco que los primeros viajes pues tenía un poco ahí como un checklist que tenía que hacer de ir de aquí para allá, y hay que ir esto a lo otro, y tengo pensado esto, y he mirado estos mapas, esta ruta. Sí, está muy bien y no os digo que no lo hagáis, pero algunos días, jornadas, medias jornadas, incluso varios días, dad margen a la improvisación. Es muy bueno. Yo creo que la sobreplanificación es contraproducente a veces en Japón. He visto y he estado con muchos viajeros allí durante tantos viajes que he hecho, y sí que pasa, a veces he visto a amigos, turistas y demás estresados. Es que tenemos que ir allí, Alfonso, porque tal, y luego a tal hora abren este templo o van a cerrar a tal hora y nos tiene que dar tiempo a visitar también este santuario, este museo, coger este tren, ir a este sitio, a este restaurante. Calma. O sea, disfruta del viaje, no te digo que estés sin hacer nada por allí, pero también esta sobreplanificación y esta agenda tan apretada, con todo tan marcado, hace en ocasiones que seamos un poco robots que vayamos allí sin ton ni son. A veces en Japón, como puede pasar en otros países, encontramos lugares que nos gustan más y nos quedamos ahí pues más rato. Y yo lo he hecho luego y he aprendido a hacerlo, y sacrificas. Dice, mira, al final iba a ir allí, pero no me va a dar tiempo o no voy a llegar. Y no pasa nada, porque estoy tan a gusto aquí. O en Japón a veces estamos en tal lugar, vamos, y encontramos a lo mejor algo más ahí que no pensábamos, que es más interesante de lo que creíamos, que desconocíamos. Eventos, por ejemplo, en Japón a veces te encuentras que ahí hay pues algo parecido a un matsuri o una pequeña fiesta donde hay música o hay copas o hay no sé qué. Oye, pues te quedas ahí más rato. Y a lo mejor eso sacrificas que ya no puedes cumplir tu agenda e ir a otro sitio. No pasa nada, es bueno improvisar en ocasiones y actuar también según lo que encontremos en Japón. Que descubrimos un paraje que nos gusta y queremos quedarnos más rato porque estamos ahí a gusto haciendo fotos, descansando un poco, descubriendo algo que no esperábamos que fuera tan chulo y que puede merecer más tiempo del que habíamos estimado en un principio. No pasa nada. Yo os digo que sabéis que yo he ido muchas veces, y yo incluso lo que hago ahora es, por ejemplo, yo voy a una prefectura o ciudad que no he estado nunca, que ya empieza a ser más difícil, pero yo a veces tengo como un planning general más o menos medio organizado y luego tengo opciones. Igual voy aquí o voy allí. En muchas ocasiones yo a lo mejor tengo planificado, voy a estar 3 días en esta ciudad. Y ahí tengo, yo lo llamo side trips, viajes así que me puedo desplazar cerca desde esa ciudad y usar ese alojamiento o esa ciudad como base, y es posible que vaya aquí, allí o no. Eso lo hago mucho en Osaka mismo, si es que pues a lo mejor iba a Yoshino, o iba, yo qué sé, a Wakayama, o iba, yo qué sé, al norte de Kioto, a un sitio más desconocido, o una ubicación más rara de Nara, que casi nadie va, o iba probando, o sea, no tenía opciones, y es muy recomendable. Estoy pensando ahora, lo más bestia que hice, por ejemplo, que esto ya es excesivo casi, no excesivo, pero para que veáis, esto fue creo que fue en el tercer viaje que hice a Japón, la tercera vez que fui a Japón, pegué un volantazo en el nivel de, como os decía, de este consejo, ¿no?, en el que estoy, e improvisar hasta cierto punto, y me fui al Tokyo Game Show. No lo tenía planificado, de hecho yo tenía alojamientos en otros sitios, íbamos a ir a una zona de montaña, íbamos a ir a baños termales, que no recuerdo dónde era, donde estaba previsto donde iba a ir, y finalmente cambié de opinión y me gustó muchísimo lo que hice. Fue una de las primeras veces que me di cuenta que no pasa nada con improvisar y con hasta cierto punto. Yo llevaba X días ya en Japón, a lo mejor ese año estuve, yo qué sé, 32 días, no me acuerdo, 30 días, 32, lo que fuera. Y, oye, X días pensé, tenía el Tokyo Game Show, tenía el Japan Rail Pass ese año activado, y
tenía el de 3 semanas, sí, creo recordar que sí, que era el de 3 semanas, y pensé, oye, mira, en vez de irme allí, anulo estas reservas, que tenía cancelación hasta 24, 48 horas antes, y cojo un tren y me voy al Tokyo Game Show. Había unos amigos que estaban en el evento de videojuegos de Tokio. Esto sería en el 2017 quizás, 2016, no, incluso antes, 2014 o por ahí sería esto. Bueno, tanto da el caso para que veáis. Improvisé y me fui. Yo tenía el Japan Rail Pass, podía volver a Tokio. Yo no recuerdo si estaba en Okayama o por esa parte de Japón. Y cambié de planes y estuve casi una semana más por la zona de Tokio. De hecho, fui al Tokyo Game Show y luego me fui hacia arriba. Me fui hacia Tohoku, en Shinkansen. Como tenía el Japan activo, iba cogiendo alojamientos con un día o 2 días vista y sin ningún problema. Es un ejemplo que os he puesto, un poco quizás masivo, pero sí que dar cierto margen a la improvisación es un consejo que no muchas personas os dan y que yo os daría. Yo os daría que es combinarlo con lo que tengáis planificado, con el viaje convencional, combinar con esas pequeñas gotitas. No os digo, como os comentaba al principio, que hagáis todo esto que os digo de manera, que os recomiendo, de manera súper hardcore, súper ahí a lo loco y tal. No, yo creo que es algo que podéis integrar en vuestro viaje y que puede ser pues bastante interesante. Número 5, ya tengo un lío de números. Creo que sí, número 5, consejo número 5. Otra cosa más es interactúa con locales, interactúa con japoneses y con japonesas. Es un error que yo también he cometido en mis primeros viajes y que he sabido ir modificando y adaptándome. Fuerza, hasta cierto punto, tampoco vayas ahí por la calle a lo loco, fuerza la interacción, trata de salir un poco de esa burbuja. Sé que en ocasiones, cuando viajamos, y más a países tan diferentes a nivel cultural, nos metemos un poco en nuestra propia burbuja. Más si no viajamos solos, si lo hacemos con nuestra pareja, con una serie de amigos. A veces eso, nos metemos como en nuestra propia burbuja protectora y solo hablamos con las personas con las que vamos, no queremos interactuar o solo un poquito, lo mínimo, porque es imprescindible para comer, para pedir no sé qué, para alguna cosa que necesitemos a nivel turístico. No. Trata de interactuar también con las personas. Sé que está la barrera idiomática, ya lo sé, me vais a decir, Alfonso, pues como tú no sabemos hablar japonés o sabemos muy poquito. Bueno, pero hay que intentar interactuar. A veces hay personas, vais a encontrar algunos japoneses o japonesas que saben hablar inglés o os podéis comunicar. Incluso a veces es una sorpresa agradable, encontráis algunos japoneses o japonesas que saben hablar español. Fuerza la interacción, trata de interactuar, porque es muy enriquecedor. Sé que puede dar un poco de vergüenza al principio, que lo que os digo, somos un poco reacios, según cómo sea vuestra personalidad también, pero creo que es interesante y es algo que yo los primeros años no hacía, o no hacía tanto, o no lo buscaba activamente, a veces surgía, y es muy chulo. Recuerdo sitios, yo que sé, o estar con amigos por ahí de copas y conocer a japoneses y tal, y que están por ahí también tomando algo, un grupo de japoneses y japonesas, y se da una interacción, incluso a veces acabar con ellos ya tomando también y hablando y todo esto en inglés, como puedes, te comunicas, otro amigo que sabe algo de japonés o amiga y intentad un poco... Es muy interesante porque ves también hasta cierto punto cómo son ellos, qué opinan del país, cómo reaccionan a diferentes preguntas, situaciones y demás. Es algo que, además, como os digo, como todo este episodio, no lo veo normalmente en las guías o en diferentes recomendaciones para tu viaje a Japón, tal. No sale eso, interactúa con los locales, trata. Los japoneses a veces sí que, bueno, pues tienen su, como podemos tener nosotros, ¿no? Pues su tema cultural encima y a veces no son muy, o no parecen ser muy abiertos a hablar con personas que no conozcan, en este caso con turistas, con gaijines y demás. Sí, pero luego a veces sorprende a nivel positivo que cuando entablas una cierta relación, ya inicial, pues sí que se abren o tienen más interés de lo que parecen. A veces es timidez o por cultura de no importunar a los demás, que no parece que quieran hablar contigo o entablar una cierta relación,
pero luego a veces te sorprende de manera positiva que no es así, que es más que nada una fachada y que luego ellos, sobre todo algunos japoneses y japonesas, pueden estar interesados en interactuar hasta cierto punto con turistas. Trata de forzar una cierta interacción, de verdad que va a ser algo que te va a recompensar. También hay aplicaciones, o ya sabéis, no solo de ligue o de esto de hacer amigos, sino hay diferentes aplicaciones y opciones, sobre todo hoy en día con la cantidad de tecnología que tenemos disponible, para eso, para tratar de encontrar pues japoneses que hablen español, japoneses que hablen inglés, fiestas locales y demás, y se puede tratar de buscar esta interacción. Ya no solamente de manera fortuita en nuestro viaje, sino yendo a buscarla pues alguna tarde, alguna noche y agendando algún tipo de evento de este tipo. Y voy a ir finalizando, amigos. Estoy de cuidador de una perrita. Tengo aquí una border collie muy bonita que me está reclamando ya mi atención. Quiere salir a la calle. Así que voy a ir dejándolo con vuestro permiso. Y voy a tratar el punto número 6 y último consejo. Creo que llevo el orden ya bien. Voy cambiando los números y he ido saltando yo de orden aquí, improvisado de mi lista que tenía. Esto es algo que como todo lo demás, yo no lo suelo ver en sitios. Ya veréis, como creo que os va a sorprender. Trata de comer de forma saludable en Japón porque es una maravilla culinaria el país. Como digo, es algo que no lo vais a ver en podcast o este consejo no lo vais a oír en canales de YouTube, en todo este tipo de medios. No comas comida basura en Japón. No tiene sentido, piénsalo bien, es una tontería. Es otra de las cosas en las que yo me he equivocado en mis primeros viajes. Y a fuerza de ir a Japón una y otra vez como turista, pues he ido mejorando y dándome cuenta, siendo consciente de que eran un error en muchos casos. Casi siempre se alaban los konbinis y ese tipo de establecimientos, los convenience store. Yo mismo he sido un yonki casi de esas tiendas, de Family Mart, de 7-Eleven, y sobre todo los primeros años como turista suele ser pues como miel donde acuden todas las abejas, en este caso nosotros los turistas, y a veces comemos comidas allí que no son muy recomendables, a poco que reflexionemos. No os estoy diciendo tampoco que viajéis a Japón y que no entréis, sobre todo si es vuestro primer o segundo viaje, no entréis ni una vez en un konbini o en según qué tipo de historias y que comáis según qué cosas. Evidentemente vais a hacerlo, ¿no? Pero hasta cierto punto reflexionar, y es una estupidez, os habla la voz de la experiencia en este caso, yo creo, si me lo permitís, es una chorrada porque yo he visto amigos y yo mismo a veces, venga, vamos con un poco de prisa, vamos a comer aquí en el konbini, venga. Empiezas a coger cosas y no son saludables, ni son tan baratos como parecen en ocasiones. Mirad los ingredientes, mirad el proceso de fabricación, y a veces estos productos no son tan recomendables. Que si nos ponemos a beber un montón de bebidas azucaradas, incluso en máquinas expendedoras, solamente por el hecho de que no están en tu país y son de Japón. Ay, mira, vamos a probar esto porque tal. Ostras, estás bebiendo un montón de azúcar y de bebidas que no son recomendables. Y más en Japón, que acabamos muy cansados, que necesitamos mucha energía. En ocasiones es mejor beber agua, bebidas isotónicas, otro tipo de líquidos en este caso, sobre todo si vais en verano con calor y tal, que os van a sentar mejor y va a ser mejor para vuestro viaje. Como os digo, nada es completamente excluyente de todo esto que os recomiendo, pero es que claro, en ocasiones es una tontería y te encuentras mejor consumiendo eso con mucha mesura o casi sin consumirlo. Hay muchas comidas de baja calidad, envasadas y con un montón de conservantes, y que vamos a encontrar en konbinis y en sitios similares. Que si vamos a probar tal chocolatito, tal historia nipón, porque pone con un sabor a wasabi o cualquier chorrada de mercadotecnia que nos metan y que nosotros como turistas nos pueda llamar la atención, que si el melon pan no sé qué, a veces estos tipos de cosas es química pura, la verdad, reflexionar un poco, Yo me acuerdo, por ejemplo, los primeros años, ¿sabéis los trozos estos de pollo, de chicken que hay en los konbinis, en algunos mostradores donde tienen la comida caliente, las salchichas esas y todo ese tipo de cosas? ¿Creéis realmente que eso es muy sano? ¿Creéis realmente que calidad-precio? Porque a veces pensamos, ay, mira qué barato, 200 yenes o no sé cuánto.
¿De verdad vale la pena? ¿Creéis que eso vale la pena? Creo que no vale tanto la pena eso, de verdad. En muchas ocasiones es cosas importadas de China, de muy baja calidad. Recuerdo que hubo hace años un problema con el pollo de algunos combinis que estaba en mal estado y hubo varias intoxicaciones y demás. Son comidas que sí que está bien probarlo todo. Entiendo que, bueno, en vuestro primer viaje a Japón y tal, pero de verdad, reflexionar y no comáis comida basura, me atrevo a decir, de baja calidad, en un país como Japón, donde hay una gastronomía tan buena, tan rica y económica incluso. Depende del país del que vayáis, es que va a estar más barato incluso que en vuestro propio país. Luego está también el tema del importe en este tipo de comer en lugares así por ir rápido y tal. No vale la pena, de verdad. Yo he hecho cuentas, más de una ocasión en Japón, y a veces piensas, venga, vamos, por ir rápido, o tú vas solo, vas a tal sitio. Pues mira, como rápido en un konbini y a veces te gastas ahí casi 1.000 yenes. Incluso hoy en día a lo mejor un poco más. Me he gastado 900, 1.000 yenes y he comido, pues yo qué sé, unas salchichas de esas, una porquería de unas patatas raras japonesas, una bebida tal con sabor a cereza, no sé qué. Es que no vale la pena. O un chocolatito tal, y eso es todo. Química, baratísimo, de baja calidad. Nos hemos gastado un importe que realmente no es tan barato y es una comida que no es saludable. Por ese precio, en Japón, os podéis ir a muchos sitios que es comida hecha naturalmente, con ingredientes mucho más naturales, con una elaboración hecha al momento, prácticamente ese mismo día o en ese mismo instante, mucho más saludable. Que os digo, incluso comeros un ramen. A veces te comes un ramen en un sitio pequeñito, donde hay unos ancianos que trabajan allí o lo que sea, y ese ramen evidentemente es mucho más sano y calidad-precio es mucho mejor que lo que podáis comer en un konbini o en según qué lugares de este tipo. No vale la pena, y en Japón además sabéis que hay agua gratis prácticamente en casi todos los restaurantes y lugares que se puede comer. Y también por cuestión de tiempo, a veces pensamos, no, es que ir a un restaurante tal es perder mucho tiempo. Ya no a un restaurante, a cualquier taberna, a cualquier sitio. No es así porque a veces yo creo que los españoles lo extrapolamos a España, que normalmente aquí cuando vamos a un sitio a comer, pues se tarda mucho en servir, tardamos mucho en elegir, hay una sobremesa, implica mucha pérdida de tiempo. En Japón muchas veces no es así, están preparados para dar un servicio al cliente rápido y efectivo y ya está. Y vamos a perder casi el mismo tiempo en un konbini que en según qué sitios. Yo he llegado a sitios, ya sabéis, vais a un sitio de soba, os sentáis o en la máquina, pagáis, pulsáis el botón, os sale la etiqueta, o sea, el ticket, lo entregáis, os sirven el soba al instante, te lo comes rápido si quieres y ya has pagado y te vas. Y has podido comer en un tiempo récord. Yo soy un adicto al ramen, ya lo sabéis, y yo a veces iba a sitios así de ramen, tal, es que tardo en comerme el ramen nada. 5 o 10 minutos, me cuesta 600, 700 yenes, me he gastado igual o menos que lo que me hubiera gastado en el konbini, me ha dado más energía, es más sano y es mucho mejor. De verdad, y no quiero ponerme pesado, pero es un consejo. Tratad de comer en Japón comidas más saludables. Y a veces en ocasiones es que es mucho más inteligente. Vamos a ahorrar y vamos a estar más fuertes y mejor en nuestro viaje. Vamos a disfrutar más de la comida de verdad de allí, no cosas prefabricadas y de dudosa procedencia o con dudosos ingredientes, y es muchísimo mejor. Además, estamos apoyando en muchas ocasiones a pequeños negocios, a negocios familiares, no a grandes multinacionales. Yo he ido a Japón, y vosotros seguramente también, a veces a sitios muy pequeñitos. Y da igual que sean en grandes ciudades, que sean Tokio. Es que te vas a algunos lugares en callejuelas y tal, que son familias, son negocios muy pequeños y que te hacen ahí un okonomiyaki o te hacen lo que tengan, lo que haya, que si ramen, que si un katsudon, incluso sushi. Yo he comido a veces sushi en lugares de Japón así, muy económico, muy bien de precio, de verdad. O sea, no vale la pena, y no me pongo más pesado, en ocasiones comer este tipo de cosas. Tirar mucho de konbinis o comida envasada y tal, porque Japón tiene una gran oferta gastronómica, la comida por lo general es muy saludable, los procesos de elaboración son muy fiables, todo muy limpio, con una sanidad muy cuidada, muy elaborada, y de verdad que vale la pena. Y calidad-precio, hay muchísima oferta, hay locales muy pequeñitos, muy económicos para los propios japoneses, para trabajadores japoneses y demás, y creo que vale muchísimo más la pena.
Que sí, ahora iremos. Ya me están reclamando por aquí la Border Collie, la perrita, que qué pasa, que este episodio está siendo muy largo. Lo voy a ir dejando, Tomodachis. Hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Yo tenía ganas de hacer algo así, como os decía al principio. No sé, si queréis, incluso si os gusta, dejádmelo en comentarios si os apetece y os puedo hacer una segunda parte. Ya os digo, consejos para viajar a Japón que casi nadie yo creo os da. Y yo, con la mejor de mis intenciones, pues trato de compartir algunas experiencias y algunos consejos, evidentemente siempre desde un punto de vista subjetivo, pero de verdad que creo que puede valer la pena. Puede valer la pena porque pues a veces hacemos lo que vemos en todos los sitios y lo que leemos y nos recomienda todo el mundo y descartamos sin darnos cuenta, muchas opciones que pueden ser interesantes y pueden hacer nuestro viaje más tranquilo, diferente en algunos aspectos. Y lo que os decía siempre, combinarlo también con algunas cosas que sí, que yo entiendo que sean más mainstream, que todo el mundo haga, que bueno, que hay lugares que queréis visitar porque sí son imprescindibles para vosotros, sí, pero combinar con ese tipo de consejos creo que es muy interesante. Y hasta aquí este episodio con estos consejos especiales. Y os voy a mencionar algo más aquí para finalizar, que no tiene que ver con esto, pero bueno, si os puede interesar aquí en estos minutos finales. Tengo nuevo libro, o más que tengo nuevo libro, y va a salir una antología de ciencia ficción que se llama Pandorum. Es el número 4, pero da igual el número porque son colecciones de relatos, casi siempre inéditos, de ciencia ficción con estética así un poco inspiración más pulp de la literatura de ciencia ficción más antigua, de los años 40, 50 y demás. Y estoy ahí, gracias a los amigos Iván Guevara y Tony Jim, estoy en esta nueva antología, en el número 4, hay un relato mío que se llama Línea Blanca. Y si queréis participar está ahora en Berkami. Está en Berkami, os dejaré el enlace aquí en la descripción. Si en Berkami buscáis Pandorum 4 lo encontraréis. Pero os dejaré aquí en las notas del programa, os dejaré aquí el enlace por si tenéis curiosidad. Y está el Berkami abierto. Ahora, ya se ha superado la cifra que se pedía, o sea, se va a publicar. Pero hay todavía algunas ilustraciones y cosas por desbloquear que si queréis colaborar y apoyar, ahí lo tenéis. El libro en sí, porque hay muchas opciones, pero el libro solo, Pandorum 4, sale solamente por 10 euros con los gastos de envío incluidos. Está realmente bien. Yo he escrito un relato que se llama Línea Blanca. Es un relato como de electrodomésticos, ya veréis si lo llegáis a leer, y es un relato inédito para esta colección Pandorum. Y bueno, otra publicación más que saldrá este año. No paro, entre podcasts, libros y demás. Este 2023 voy a sacar 6 libros, o al menos voy a estar presente en 6 libros. 4 que edito yo, 4 bolsilibros de ciencia ficción, que ya os he hablado de algunos de ellos aquí en Gaikan, y 2 más, 2 antologías más, este Pandorum 4 y uno que de momento es secreto, no puedo hablar todavía, que saldrá, pues supongo en noviembre aproximadamente, aparecerá. Ya os contaré si tengo así unos minutitos. Lo dicho, Pandorum 4 lo tenéis ahí en Berkami, si os animáis, otro de los libros en los que colaboro. Y incluso os doy más información en mi podcast sobre literatura, sobre cómo escribir, que se llama Empezando a Escribir, que quizás también ya conocéis. Os dejaré el enlace en la descripción del último episodio de Empezando a Escribir, donde os doy más detalles de este Pandorum 4, de esta antología de ciencia ficción. Y hasta aquí ha llegado este episodio de Gaikan. Espero que estéis disfrutando del final de este verano. Deseo que no haga tanto calor, quizás estéis donde estéis, quizás no estáis en España, de donde me estéis escuchando. Aquí, como os digo, ahora a finales de agosto parece que está dando un poco de tregua, con días lluviosos y unas temperaturas, sobre todo de noche, que han bajado bastante, así que bueno, que nos dé un poquito de respiro. Espero también que podáis viajar a Japón, o incluso que estéis escuchando esto desde Japón, ¿por qué no? Y también deseo que estos consejos, en la medida de lo posible que os he dado en este episodio, pues sean de vuestra utilidad
y que me comentéis cualquier reflexión que tengáis. ¿Creéis que me he equivocado? ¿Que no estáis de acuerdo para nada con estos consejos? Oye, que puede ser, aquí hay un poco opiniones para todo el mundo. Cualquier cosa ya sabéis, me lo dejáis aquí en comentarios. Muchas gracias, Tomodachis, por estar ahí en Gaikan durante casi 4 años ya este podcast, un montón de episodios, casi 300 episodios publicados, y aquí seguimos al pie del cañón. Un abrazo a todos, muchas gracias por estar aquí, nos vemos pronto aquí en Gaikan, Japan Limited Podcast.